Muchísimas gracias por estarse tomando este café conmigo, Laura Costa y Tania Flores, mamás preocupadas por sus pequeñitos. Hoy un tema sumamente importante, gracias también a nuestros amigos de Safi Metropolitan por recibirnos esta tarde. Y bueno, quiero agradecerles por su tiempo, pero también por esa preocupación que hoy vamos a poner sobre la mesa. Platíquenme qué es lo que están buscando. Son un grupo de muchas familias quienes están intentando promover y hacer valer la educación inclusiva. Así es. Platícanos. Sí, básicamente nuestro movimiento empezó desde hace algunos años, nos empezamos a documentar, a conocer cómo se debe realizar la educación inclusiva, que por ley en nuestro país ya se establece que debe realizarse, porque nos fuimos topando como familias con pues diferentes situaciones de rechazo, de discriminación hacia nuestros hijos. Concretamente lo que nos une en común pues es que mayormente esas situaciones las vivimos en escuelas privadas de la localidad. Sin embargo, también hay familias que lo han vivido en la escuela pública, incluso en las escuelas de educación especial, donde se debe recibir a todos los niños que están en una condición, digamos, de discapacidad, que requiere una educación especial, que también son centros en los que se busca que sea temporal para que la mayoría de los niños estén integrados con sus compañeros, con cualquier otro niño de cualquier otra condición, ¿no? En escuelas regulares. Y a partir de esas dificultades somos familias que nos fuimos conociendo en las salas de esperas de la terapia, en los colegios, donde de repente yo ya no estoy, pues fíjate que yo tampoco, porque pasó esto, porque pasó aquello, y así fuimos como formando un lazo a través de Facebook, también redes sociales. Muchas mamás de nuestro grupo tienen sus páginas sobre sus hijos porque quieren compartir sus testimonios de vida, sus situaciones personales, pero más con un enfoque hacia la sociedad, hacia la gente que pueda conocer nuestra realidad y empatizar también, pero sobre todo como informarse de lo que estamos deseando para nuestros hijos y de los recursos que sí existen, porque sí hay manera de hacer esta educación inclusiva. Tania, tú tienes un pequeñito con síndrome de Down, has pasado por varios retos y uno de ellos te preocupa mucho, que es la educación. Platícanos a qué también te has enfrentado con esto. Sí, muchas gracias. Mi hijo se llama Ernesto Alonso y fue diagnosticado 15 días después de su nacimiento a través de un examen genético con la condición del síndrome de Down. Igual, pues es una condición que presenta muchos temas. Sí, claro. Los médicos los ha ido enfrentando poco a poco, los ha ido superando. Y como padres de familia, igual que con mi hija regular, que se llama Victoria Valentina, estamos muy enfocados en desarrollarles sus hábitos personales de autocuidado, que sean independientes. Claro. Y preparándome a buscar la escuela para mi hija, dentro de muchos requisitos que yo buscaba como mamá preparada para buscar esa oportunidad para ella, nunca estaba el cuadrito de la inclusión, porque pues en ese momento pues no lo había vivido, y por eso también es una invitación a visibilizar a otros papás esta situación. Pero cuando nace mi hijo, digo, oye, regreso a pensar si es la mejor escuela para mi hija, porque ahora el cuadrito de inclusión tiene que ser muy importante y es muy relevante para mí. Imagínate. Y me aparece que no tiene el cuadrito de la inclusión. Son escuelas altamente que entregan muy buen desempeño académico. Y entonces me acerqué para saber pues cuál era la razón por la que pues aún no recibían alumnos que tienen alguna barrera para el aprendizaje y la participación. Entonces fue de primer momento que la chica que te hace en ese momento no fue ni la directora del área ni el consejo, simplemente fue la persona que te muestra pues ¿cómo se llama? La propuesta educativa. Y me dijo, es que ahorita no estamos preparados, señora, para recibirlos, y bueno, pues ahorita es la situación. Ya cuando avanzaron los meses y que mi hija ya va a la escuela, pues ya me animé a acercarme a la institución y pues me recibieron amablemente, me dijeron que no están preparados, igual como me dijo la chica hace como un año, pero que van a hablar con el consejo pues para ver la posibilidad de que se incluya dentro de su planeación y su estrategia, pues buscar que se reciban niños con estas necesidades especiales, ¿verdad? Y estamos hablando de la mayoría de escuelas particulares, ¿y qué hay de las públicas?
Desafortunadamente sí estamos hablando de la mayoría de las escuelas particulares. Hay algunas que sí se distinguen por hacer un buen trabajo, sin embargo, para las familias es a tu suerte, la suerte que te toque, la condición de tu hijo. Algunos colegios dicen, bueno, esa condición sí trabajamos. Ahorita hay familias en el grupo que la tienen muy, muy difícil, sobre todo los chiquitos que viven con epilepsia o quienes tienen trastorno del espectro autista. Sin embargo, pues no es una competencia de ver qué condición sí, qué condición no, Claro. porque como le pasa a Tania, les ha pasado a muchas mamás con sus hijos con síndrome de Down, con sus hijos con... Incluso queremos también señalar que también chicos que lo único que tienen son altas capacidades. En el grupo Wow. hay mamás, por ejemplo, en mi caso, pues mi hijo tiene un atraso en su lenguaje, su socialización, pero tiene altas capacidades según la evaluación académica. Los O sea, estudios, es un niño que primero aprendió a leer, nos dimos cuenta que sí podía hablar porque nos leía los letreros de la calle a sus 3 años, ¿no? Tienes un Entonces, pequeñito con autismo. no es autismo su Ok. condición, no hay un diagnóstico específico, tiene un diagnóstico solamente de un desorden de procesamiento sensorial. Este Ok. desorden lo comparten muchas otras condiciones, el síndrome de Down, el autismo. Así es. Se parece mucho la condición de mi hijo, pero los especialistas, los médicos, los neuropediatras nos han dicho no es autismo, así que digamos que él tiene a su favor que es solo un atraso en el desarrollo. Tal vez siempre va a tener algunas condiciones sensoriales, pero no le van a impedir, le pueden dificultar, pero no le van a impedir, digamos, su vida desarrollo. funcional. Sin embargo, las escuelas tienen un ritmo de trabajo que cuidan mucho, sobre todo la escuela privada. La escuela pública, con todas las carencias que puede haber, sí tiene un modelo, sí tiene un programa Ok. de trabajo, sí se sigue y sí hay mayor recepción. No decimos que todas las escuelas públicas, pero si ponemos en una balanza, las Ok. que más y mejor trabajan son las escuelas públicas, no niegan la entrada a los niños. Bien. Sin embargo, pues las familias por elección, porque es un derecho de los padres elegir la educación que queremos dar a nuestros hijos, o porque el resto de sus hijos están en una escuela privada y quieren que estén con sus Que es mi hermanos, caso. ¿verdad? Como en el Claro, caso como de tú. Tania. Sí. O simplemente porque algunas de las condiciones requieren, como me pasó a mí, que en un momento de su desarrollo, como a sus 5 o 6 años, estuviera en grupos pequeños y estuviera en un turno matutino. Entonces, encontrar una escuela pública en turno matutino con grupos pequeños en mi zona donde vivo era muy difícil. imposible. Me fue muy, muy difícil. Entonces, bueno, con base en diferentes circunstancias familiares, personales, esa es la suerte. Entonces, desafortunadamente los colegios que incluso hacen un buen trabajo, a muchos de los niños de nuestras familias, de este grupo que hemos conformado, se les ha negado el acceso. Porque no hay una estandarización, digamos, no hay un modelo que sigan, no siguen el modelo que plantea la SEP. Si quieres, ahorita hablamos un poquito de Sí. eso, pero no siguen un parámetro como para decir, en esta escuela, como lo dice la ley, recibimos al que llegue y nos ponemos a hacer los ajustes necesarios y a trabajar, ¿no? Ahora, estamos hablando de niños que todos ellos han sido de alguna forma evaluados y no somos los papás, son los especialistas los que dicen su hijo tendría que estar en una escuela regular para beneficio de su hijo. Claro. Claro. Ellos ni siquiera te lo dicen que sea un derecho, que sea por ley, sino para el beneficio del propio desarrollo del niño. Por ejemplo, la imitación de otras conductas, el convivir con niños que no tengan su condición que les beneficia a nuestros hijos, ¿no? Y que, bueno, por derecho tendrían que tener un espacio también. Tania, hay que visibilizar este tema. Son varias familias que integran también toda esta parte de movimiento que han estado intentando ustedes para ejercer un cambio, ¿o son pocas las familias? Mira, en realidad en el grupo somos alrededor de 80 familias. Ahora sí que 30 padres y madres comprometidos en el seguimiento. Bueno, y ya son de los que ustedes saben, ¿no? Exactamente. Porque seguramente hay Sí. muchísimos más que se van Así a enterar es. con esa entrevista. Que es justo lo que te iba a decir, los que alcanzamos a conectar, los que estamos buscando, puede ser que seamos pocos, pero a través de esta entrevista y de muchos medios más que vamos a buscar, es acercar a decir, hay manera, están los beneficios, están los apoyos del gobierno
están las necesidades, porque en la misma escuela me comentaban, hay más familias con hermanitos regulares y hermanitos con alguna discapacidad que están buscando esta oportunidad de juntarse. Entonces yo le decía, y aprovecho que quien nos esté viendo, si lo ve, que se una, que nos contacte, porque si somos en la unión, en el acuerdo hay poder, ¿no? Entonces, en el momento que hayan más peticiones, pues evidentemente pueden sentirse más motivados hacia un cambio, ¿verdad? Aunque como dice Laura, pues es un derecho y es algo que tienen que cumplir, pero digamos que también entendemos que cuando hay más manitas levantadas, pues puede haber más cambio, ¿no? Y que es una problemática, ¿no? Que también se tiene que dar un servicio a la comunidad y esta parte de la comunidad no está siendo atendida. ¿Han tenido algún acercamiento, Laura, con la SEP, ya me decías, con las autoridades del Estado? ¿Qué les han dicho? ¿Han tenido algunas mesas que ya me habías platicado de diálogo para darle apertura a este tema? ¿A qué se quiere llegar y a qué se ha llegado hasta el momento? Sí, afortunadamente con el cambio de administración, la primer mamá que se acercó del grupo, y quiero decir su nombre, es Ani Rodríguez de Lara. Ella tiene una chiquita con epilepsia y con una condición de autismo también. Entonces ella se acerca en la campaña de gobierno del actual gobernador a un evento con pancartas. Ahí estaba Ivana, se llama su niña hermosa, sí. Ahí estaba ella, el papá y Ani. Entonces son bien recibidos, y a partir de eso este grupo más pequeño que nos conocíamos, luego se integra Tania, luego se van integrando más mamás. Ahorita somos 30 los que estamos trabajando como en organizarnos y todo. Pues a mí se me ocurre solicitar una audiencia pública a la nueva Secretaría de Participación Ciudadana, y a partir de esa audiencia ya se hicieron 2 reuniones más, una con la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, la subsecretaria de Educación Básica, la maestra Norma Patricia Sánchez, y la otra reunión fue con el coordinador técnico del DIF Nuevo León, el licenciado Óscar Espino, también a través de otra mamá, Marisol Rodríguez, que está en el grupo que nos consiguió, digamos, ese contacto, y se fueron gestionando estas reuniones. Lo que ahorita nos ofrece Secretaría de Educación, que siempre ha estado sobre la mesa, pero nunca se ha utilizado, es una conexión entre las escuelas y la dirección, la nueva dirección de educación inclusiva que se está reorganizando. Hay una nueva dirección de escuelas particulares en la SEP y hay una dirección de educación especial. Entonces, la idea no es una cruzada contra los colegios o contra las escuelas, la idea es colaborar entre familias, gobierno e instituciones educativas públicas y privadas. Las públicas tienen muy arropado esto porque tienen sus equipos de trabajo, pero las escuelas privadas les falta capacitación, les falta formación, ellos mismos nos lo dicen. Entonces, pues la idea es que, como dice Tania, entre más familias empecemos a levantar la mano en las escuelas y decir, yo sé dónde se pueden capacitar, yo sé con quién se pueden contactar para recibir cursos, para recibir entrenamiento específico, porque estamos hablando de que se trata de que la educación especial vaya a las escuelas, no de que los niños sean segregados en un espacio aparte para la educación especial. Ahorita las escuelas privadas recurren a la figura de la maestra sombra. Sin embargo, la maestra sombra no es una función, no es un puesto que exista en ningún modelo de educación inclusiva oficial del mundo. Ni la UNESCO ni la SEP incluyen a la maestra sombra, ni ese nombre ni esa función que en realidad realizan, porque suelen ser maestras contratadas más como cuidadoras que como verdaderas especialistas. La figura que existe se llama maestro de apoyo y debe ser un maestro con formación en educación especial. Preparado. Sí, desde maestros que saben lengua de señas mexicanas para niños con sordera y para que sus compañeros se comuniquen con los niños con sordera, por ejemplo, maestros que conozcan braille para los niños con discapacidad visual, maestros con preparación en cuestiones de conducta y de comunicación en el autismo, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las condiciones se van conociendo, y un maestro regular también, un maestro, digamos, frente a grupo, no de apoyo, solamente hay un maestro auxiliar
también se pueden ir capacitando, aunque no se metan a profundidad, tener un acompañamiento de un especialista hasta que puedan ellos mismos trabajar con los niños para que haya una verdadera, digamos, integración, ¿verdad? Porque la maestra sombra termina siendo una figura donde el niño se segrega, o sea, tú estás allá con tu maestra y todos los demás estamos acá. Aunque estemos dentro del salón, eso no garantiza una Hasta el inclusión. término, la verdad, suena Sí. como que menos, ¿no? Sí, porque eres la sombra del niño, o sea, estás ahí todo el tiempo detrás de él. No garantiza ni la autonomía que queremos que los niños alcancen, porque lo pueden alcanzar, Claro. el desarrollo de sus habilidades, pero tampoco la integración, porque los otros niños, hoy siempre hay una señora quiero jugar, pero siempre una señora ahí, ¿no? O una muchacha, de verdad, una chica que haga este trabajo, y que muchas de ellas tienen el deseo de capacitarse, pero no reciben formación. Entonces, si la SEP está dispuesta, digamos, a que gente contratada, personal de planta de las instituciones educativas privadas sean capacitados, pues qué mejor, ¿no? Si tenemos esa vía abierta. El DIF nos ofrece sensibilizar a las instituciones en materia de derechos humanos, en materia de qué es la inclusión o la educación inclusiva, qué modelos hay. O sea, entre DIF y SEP se puede hacer también una conexión, es lo que nos han dicho en las reuniones que hemos tenido. Entonces, hasta el momento han enfrentado no encontrar escuela, ¿o ya encontraron alguna escuela para sus hijos? Mira, ¿Cómo estudian? nosotros ¿Cómo le vivimos hacen? al poniente, Sí. no he investigado toda el área metropolitana, pero al poniente sí hay alternativas, pero digamos como papá, pues hasta que te toca, puedes saber, como dice Laura, el nivel de verdad de si están capacitados y preparados, porque pueden tener la casillita que te comento, pero la experiencia es igual de segregación. Entonces, digamos, al día de hoy yo no tengo al poniente una alternativa con todas las bases que aquí platica Laura, que yo me asegure que mi hijo y mi hija van a estar en un ambiente inclusivo, ¿verdad? Yo al menos no lo he encontrado, tampoco yo soy todos los papás, pero también algo que veo como un potencial es que si no existe nada, se puede construir desde los fundamentos con todos los lineamientos como debe de ser. Y para hacer cumplir tendría que existir una regla, una exigencia por parte de las autoridades hacia las escuelas particulares para que se cumpliera. Yo creo que sí. Yo siempre he pensado que hay dos vías para hacer esto. Una es la vía cultural, o sea, que como sociedad cambiemos, nos informemos. Hay escuelas que nos han respondido a algunos papás, es que aquí no hacemos inclusión. Wow. No estamos capacitados. ¿En qué era estamos viviendo? Sí, o sea, no hacemos. Hay escuelas que nos han respondido, aquí no creemos en la inclusión. Wow. O sea, es cuestión de formación para algunos colegios o escuelas, pero también es cuestión de sensibilidad. Pero eso es ofensivo. Sí, por eso te hablé al principio de la entrevista de situaciones de rechazo y discriminación. Son actos discriminatorios contra nuestros niños y nuestras familias. Entonces, no es cualquier cosa recibir un rechazo así, porque te enteras que hay un sistema y una sociedad que no está enterada de las leyes, de los derechos humanos y que no está sensible a ellos. No, o sea, saben la palabra. Entonces, si me dices que no crees en eso, ¿qué conoces sobre eso? ¿Qué te imaginas que es eso, no? Entonces, lo que requerimos es más que nada voluntad, ¿no? Voluntad de la sociedad. Entonces está esa vía de generar esa voluntad, pero siendo muy realistas, hay justificaciones de los colegios, por ejemplo, y esto lo hablamos con la SEP seriamente y lo van a considerar, de que un niño con una dificultad en su aprendizaje, por ejemplo, porque no estamos hablando solamente de discapacidad, están batallando familias que tienen hijos con dislexia. Es todo, dislexia, Sí. ¿sí? Altas capacidades, muchas condiciones, no solamente una discapacidad, sí, pero todas las que implican que un niño no se adapte a lo que homogéneamente, desafortunadamente se espera, o sea, no se está respetando las diferencias entre los niños, aunque se diga así, porque en acto la escuela dice me vas a perjudicar porque va a bajar nuestro promedio de calificaciones si recibo a estos chicos. Entonces no vamos a estar en los tops de calidad que queremos estar, algo que ha sido fomentado por la misma Secretaría de Educación y que cuando nosotros se lo expusimos dijeron,
tienen un punto ahí bien interesante, porque si es algo para justificar, porque no se justifica el rechazo, pues estamos mal. Tendríamos que fomentar, esto es algo que se habló en esta audiencia también con la nueva Secretaría de Igualdad e Inclusión, que tendríamos que fomentar entonces que hubiera escuelas que se distingan por su trabajo en la inclusión, no solamente por las calificaciones y los promedios que alcanzan. Entonces, hay muchos cambios sociales que hacer, pero sí va a ser necesario ahorita la supervisión de la Secretaría de Educación a las escuelas privadas, que también en esa reunión nos dijeron que como es una administración nueva, el equipo de trabajo de la Secretaría de Educación viene de Ciudad de México, no sé si tengan ya un tiempo trabajando acá, pero ellos traen un trabajo desde Ciudad de México de muchos años, y nos dijeron que sí, en efecto se encontraron con que no hay supervisión para las escuelas privadas en este momento, y no ha habido por años en muchísimos temas. No queremos generalizar, pero ellos sí nos hablaron de más de 1,200 expedientes sin actualizar de cómo están trabajando las escuelas privadas en este tema y en muchos otros más. Se comprometieron a hacer un trabajo de supervisión mucho más cercano. Vamos a seguir en contacto con la Secretaría de Educación para hacer el vínculo entre las escuelas y ellos para capacitación, formación, pero también para hablar de cuáles serían los mecanismos, como dice Tania, desde cero, que se podrían empezar a implementar para la educación inclusiva en el ámbito privado y en el ámbito público también fortalecerla y hay también que reforzar, sí. Entonces creemos que también de lo privado a lo público puede ser una aportación bien importante para fortalecer que existan más maestros de educación especial, por ejemplo, una carrera que ha venido como siendo cada vez más abandonada, la verdad. Hay gente con muchísima vocación, pero no hay trabajo, no hay ofertas de trabajo, y habría bastante oferta de trabajo porque somos muchos niños que lo requieren, ¿no? Y que están esperando. Sí. Por eso yo también estoy de acuerdo con Laura cuando dice, sí se requiere ahorita una supervisión, porque si no sé cuántos años tienen los colegios al poniente, son nuevos, yo creería, ¿no? En relación con todas las de la ciudad, pero en años no han avanzado, porque yo les preguntaba, ¿cómo están sus planes o dónde está la planeación del siguiente año o el que viene? Me decían, es que la pandemia nos retrasó un poquito, pero en realidad nadie me mostró un plan. Entonces, si no hay un acercamiento o una supervisión, nunca van a llegar a tener la motivación necesaria para incluirla en la planeación del siguiente año. Y hay muchos niños como mi hijo o como muchos padres que ahorita están esperando que puedan tener una educación formal, ¿verdad? Porque obviamente como papás, además de todo lo que te platicaba que hacemos con sus terapias, pues también les complementamos su educación, pero en realidad la oferta no existe. Complementan la educación, también ya me decías que con escuelas que ustedes mismos se coordinan, o cómo le hacen para llevar la educación a sus niños, ya que las escuelas les han cerrado las puertas, y para las escuelas aquí en nuestro estado lamentablemente parece ser que el valor de la inclusión no lo tienen. No, desafortunadamente yo sí diría que como un valor, o sea, como verlo como algo valioso, no. Ya estaríamos todos con escuelas interesadas en ver cómo voy a trabajar. Siempre ha existido por ley incluso la posibilidad de que cualquier escuela pública o privada que reciba un niño que pudiera enfrentar barreras para el aprendizaje y la participación, así se llama el término, de las dificultades que puede enfrentar un niño en lo educativo, cualquier niño, discapacidad o no, ¿verdad? Dificultades del aprendizaje, de comportamiento, altas capacidades, pueden enfrentar barreras para el aprendizaje y la participación también. Cualquier institución pública o privada pueda dirigirse a la Dirección de Educación Especial a recibir asesoría y a recibir formación, pero nadie lo hace. Entonces, por eso no podríamos decir que es valorada la inclusión realmente, y lo que hacemos las familias es muy diverso. Hay familias que hacen homeschooling, o lo que llamaríamos escuela en casa, no el programa para la pandemia, sino todo el tiempo escuela en casa. En el grupo de mamás, de las 30 mamás que estamos ya trabajando con más organización, hay una mamá, una familia, ellos fueron con nosotros al DIF, hablaron con el DIF, su hija tiene 5 años y siguen con educación en casa, siguen sin poder tener un espacio porque las instituciones le tienen miedo a su condición. Ella, la chiquita tiene epilepsia, pero es algo que con primeros auxilios, decía el papá, se puede atender, no le da seguido,
Hay muchas mamás que tienen crisis. Exactamente, hay muchas mamás que nos dicen, mi hijo ni siquiera le da una convulsión, tiene ausencias nada más, o sea, se queda un poquito sin contacto con el exterior y luego vuelve a contactarse. Hay gente que nos dice, le dan en la noche, le dan cada 6 meses, una vez al año, y aún así no hay espacios que los quieran recibir. Para epilepsia es un tema. Es un tema muy, muy fuerte el de la epilepsia, me parece que, y el del autismo, porque son como, si un niño, por ejemplo, no se puede desempeñar bien académicamente, a lo mejor no presenta el examen, no lo promedian y no va en el promedio de todo su grupo para la SEP, ¿no? Pero si un niño tiene dificultades en la conducta, es ahí donde no quieren batallar, o cuestiones de salud, pero hay maneras, ¿no? Entonces, bueno, muchos padres lo hacen en casa, muchos padres llevan a sus hijos a sus centros de terapia, que los centros de terapia han extendido sus servicios a empezar a dar un servicio académico. Sí. Entonces, pero esos centros de terapia dicen, aquí es temporal, o sea, de aquí tendría ya el niño que ir a una escuela integrada a la SEP. Así es. Y los mismos especialistas, ni siquiera los papás porque nos lo inventemos, los mismos especialistas dicen, ya lo puede llevar, señora. Entonces empiezan los papás el peregrinaje por escuela tras escuela tras escuela y no hay donde sean recibidos. O cuando lo encuentran, otras situaciones que vivimos muchos. Mi hijo, por ejemplo, era muy bien recibido porque académicamente salía muy bien evaluado. Claro que sí pasa. Y yo les decía, bueno, el lenguaje, la socialización, los terapeutas iban a la escuela a dar recomendaciones que no querían ser atendidas, muchas veces esas recomendaciones, y eran ajustes, por ejemplo, que en lugar de escribir con un lápiz, escribiera con un plumón, porque con el lápiz todavía no había desarrollado cierta fuerza, el plumón le daba esa libertad, bueno, no se podía. Esto que te digo de homogenizar, todos iguales, todos, entonces muchos niños no van a entrar en esa normativa, ¿no? Otros papás, entonces, hemos hecho lo que ahora ha proliferado mucho en la ciudad, que son microescuelas, se llaman, o escuelas alternativas o escuelas libres. Tienen esos 3 nombres. Son escuelas muy pequeñas, que los mismos papás se organizan, contratan a algún maestro, a veces un papá da una clase, otro papá, para que los niños socialicen con otros niños. Sin embargo, y están haciendo muy buen trabajo, son escuelas que están haciendo muy, muy buen trabajo. Nosotros estamos contentos en una de ellas. No hay un reconocimiento de incorporación a la SEP en estas escuelas. Y eso estaría interesantísimo que a futuro se tomara en cuenta. Así es. La incorporación. Sí, claro. Sí, de alguna manera incorporarlos, ¿no? Así es. Claro. Para que puedan seguir un nivel a otro en este programa especial para ellos. Así es. Y aún así que no fuera tampoco la principal opción, ¿no? Claro. Son las opciones que hemos encontrado. Hay niños, te digo, que están en casa con sus papás, ni siquiera no tienen acceso a formar un grupo. Imagínate. O, como dice Tania, estamos en el Poniente. Hay una mamá, Erika Waldo, que lleva a su chiquito desde Cumbres hasta Country, que es donde lo aceptaron. Hace 2 horas de recorrido diario, ¿no? Entonces, y solamente está 3 horas su chiquito, ¿no? Porque no le permiten estar más tiempo. Esa es otra cosa, nos acortan los tiempos. Bueno, señora, tráigalo, pero lléveselo más temprano, pero tráigalo más tarde, pero que no venga si no viene la maestra sombra. O sea, es como un mundo surreal, así, donde hacemos lo que se pueda para darles educación, ¿verdad? Pero bueno, esas son las alternativas y nos siguen faltando espacios, ¿no? Y mucho trabajo que hacer. Muchísimas gracias por tomarse este café conmigo esta tarde. Por supuesto que esperamos que haya respuesta por parte de las autoridades, que haya un compromiso por parte de las escuelas en nuestra ciudad. Vivimos en una ciudad industrial llena de edificios, de comercio, de inversiones, y no es posible que estemos hablando que no existen escuelas que hagan inclusión y que lo aporten como un valor, que se supone que las escuelas son para eso, para dar ese valor a todos los temas y ponerlos sobre la mesa. Gracias por estar conmigo entre café. Gracias a ti. Muchas gracias. Y este fue el episodio del día de hoy. ¿Y si nos tomamos un café?